Hola, bendiciones, bienvenidos a todos los que se están conectando, se van a conectar y estamos juntos a través de la luz de la palabra del Señor, como habíamos quedado el martes próximo pasado, que vamos a estar saliendo el día viernes como hoy para completar lo que habíamos dejado pendiente, el tercer mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Estamos agradecidos de poder estar juntos y es una bendición poder compartir nuevamente delante del Señor y a través de estas redes sociales en el cual vamos a estar saliendo con la ayuda del Señor en Facebook y obviamente creo que va a ser en YouTube, ¿verdad? Si lo permite, también estaremos en el Instagram para poder subir este video que va a ser seguramente de mucha bendición y para concluir lo que decíamos al principio, lo que habíamos dejado el martes anterior. Damos gracias entonces. Me gustaría, antes de comenzar a hacer una pequeña oración, luego a leer el texto que nos habla de la iglesia de Pérgamo, el mensaje del Señor Jesús, y luego ya meternos en un breve repaso para meternos en el tema y entonces tocar los 3 puntos que por lo menos yo tengo aquí para compartirles en este día viernes, en este día en el cual hemos cambiado la manera de transmisión del día. Ya no vamos a estar más los martes, sino que vamos a estar todos los viernes a partir de las 20 horas en adelante. Muy bien, hacemos una oración dándole gracias al Señor. Padre, gracias por poder estar juntos y gracias, Señor, por poder compartir a través de las redes sociales, a través de online, a través de la manera que nos podamos conectar, la forma de poder instruir a través de tu palabra. Gracias, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos dé la claridad, la sabiduría, la inteligencia suficiente para transmitir este mensaje y poder completar lo que habíamos dejado. Señor, bendecimos a todos los que estarán conectados y los que lo van a ver luego también, una bendición poderosa sobre sus vidas. Y esto es un instrumento, una herramienta que el Señor nos da para defendernos en los tiempos que nos toca vivir, sobre todo en la parte doctrinal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto entonces del libro de Apocalipsis, el capítulo número 2, verso número 2 en adelante. Yo lo leo para recordarles esta lectura y luego hacemos el repaso, la síntesis y nos metemos en la última parte, en lo que nos quedó pendiente. Dice la Biblia, la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 12 del libro de Apocalipsis, lo siguiente. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hasta aquí es el mensaje del Señor Jesús a esta iglesia de Pérgamo. Muy bien, vamos a hacer entonces un breve repaso. Encontramos tal vez para fundamentar este repaso también y agregarle algunas cositas, es que los enemigos de la iglesia, a partir de este tiempo, que se comenzó, año 313 en adelante de la era cristiana, que los enemigos de la iglesia ya no estaban más afuera, no era ese león rugiente, como dice las escrituras, de Satanás y los perseguidores, sino que ahora los enemigos de la iglesia estaban dentro de la iglesia. Y la realidad es que esto se asemeja mucho al tiempo que estamos viviendo, año 2021. Mire si pasaron años
y otra vez se repite en la historia, donde encontramos que los enemigos de la iglesia comúnmente, no siempre, están dentro de lo que es la misma iglesia. Porque, bueno, hablábamos de lo que significa ese lugar llamado Pérgamo. En lo natural es un lugar elevado, pero en lo espiritual se traduce como matrimonio. Y eso lo explicábamos en la introducción que hicimos el martes pasado, donde es una relación que comenzó a funcionar como un noviazgo, lo hemos hecho una simbología, y luego ya se comprometieron y se terminaron uniendo. La iglesia se unió con el sistema del mundo y el mundo se termina uniendo con el sistema de la iglesia, o sea, con la iglesia del Señor. Ocurrió algo muy tremendo en ese entonces y aquí vemos por la palabra que los enemigos están dentro de la iglesia. Por eso el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, dice. O sea que la iglesia estaba, de alguna manera soportándolo o permitiéndole o haciendo la vista gorda, por decirlo de alguna forma, y al Señor Jesús no se le escapa nada y entonces Él dice, ustedes lo tienen ahí, lo retienen. Tendrían que haber hecho algo, pero no lo habían hecho o no lo querían hacer. Entonces ahí viene el reclamo del Señor Jesús sobre dos cosas puntuales. Pero antes de meternos en eso, la Biblia habla aquí, en este mensaje, de un trono de Satanás. Y el trono de Satanás estaba de 5 formas, manifestado porque eran 5 deidades o 5 dioses falsos, Dios en minúscula, en el cual estaban operando en esa tierra. Primero era Zeus, tal vez la mayor divinidad como un dios en el cual adoraban. Y dice que este Zeus era el dios más conocido. Usted tiene que entender que esta es una ciudad que tiene una mezcla entre lo que es el griego, lo que eran los judíos apartados y también Roma. O sea, un lugar como una ciudad importante donde vivían muchas culturas, muchas comunidades. Por lo tanto, el que pisaba más fuerte, por decirlo de alguna manera, este era el dios Zeus. Creo que es bastante conocido porque los griegos siempre adoraron a Zeus. Y se dice que la ciudad era conocida, también algo que no dijimos el martes pasado, por el humo que subía de los sacrificios, porque se hacían continuamente. O sea, el sacrificio a Zeus era continuo, no paraba, era las 24 horas prácticamente, y entonces todo ese humo de sacrificio, porque entregaban sacrificio, ofrenda y todo lo demás, se veía desde kilómetros, dicen algunos comentaristas con respecto a esto. Significa que, por supuesto, el Señor no se equivoca al decir que era un trono de Satanás, por el cual el lugar donde se adoraba a Zeus era más bien un trono, parecido a un trono que a un templo, a un lugar de adoración. Eso en primer lugar. Lo segundo que habíamos visto es este dios llamado Atenea, en realidad era una diosa, y era la diosa en la cual los hombres de buena posición, entre ellos muchos que estaban en autoridad, lo que hacían era buscar y pedirle la sabiduría a esta diosa. Por lo tanto, esta era otra entidad muy importante en el cual ellos anhelaban tener esa sabiduría humana para poder, enfrentar sus cosas y tener sus cosas. Por lo tanto, damos esta información para que todos puedan corroborar que este era un lugar realmente de dioses paganos que buscaban su adoración y sus cosas. Lo tercero era este dios llamado Dionisio, que nosotros hacíamos una situación así como de festivo, por decirlo de alguna manera, y no estuvimos ahí para saberlo, pero da a entender que este dios era el dios del vino, y entonces se tenían como sacerdotes o sacerdotisa de ese lugar. Ese sí era como un templo donde Dionisio estaba ahí para ser entronado y para ser venerado y todo lo demás. Tenían como esa sacerdotisa a mujeres que eran realmente prostitutas, y todo el mundo sabía esto, pero es como que estaba bien. Y imagínense, nosotros nos imaginamos y hablamos el martes de toda esta situación, de todo lo que había alrededor de este dios pagano en el cual muchos le adoraban. Cabe pensar, ¿no? Nos da por lo menos una iniciativa de que ocurrían de todo tipo de cosas y de todo tipo de herejías. Por lo tanto, esta es la tercera entidad en importancia. Lo cuarto era Esculapio,
un dios griego de la salud, que como todos sabemos el símbolo de lo que es la salud, de lo que son los doctores, bueno, los que trabajan en medicina, todos tienen ese simbolismo de la serpiente enroscada, esas dos serpientes sobre una vara. Hasta el día de hoy no ha cambiado, pero se creía que este dios era un dios que hacía milagros y sanaba a los enfermos, porque era el dios de la salud. Evidentemente algunas cosas ocurrirían porque entendemos que también nuestro enemigo, el diablo, algunos milagros hace como para engañar a la gente. Y por último, algo que era muy tenido en cuenta era que una vez por lo menos al año los que habitaban en esa tierra tenían que rendir culto y hacer una ofrenda de incienso para el César de turno. César era el que gobernaba el mundo, hoy sería el que va a estar a cargo de este nuevo orden mundial. Como Roma había conquistado la mayoría del territorio civilizado o conocido, Roma era la autoridad suprema. Y el que gobernaba Roma, que era un César, era un ser como un semidios y se hacía entronar como Dios y adorar como Dios, y el que no lo hacía, bueno, corría a consecuencia su vida. Por lo tanto, estos 5 deidades y 5 dioses eran los que gobernaban y los que estaban muy patente en esa ciudad. En medio de todo eso estaba la iglesia del Señor, la iglesia que acababa de ser perseguida y comenzaba una nueva etapa en el tiempo cronos que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Y luego vimos 7 cosas para poder entender esto, y vamos rapidito porque si no se nos va a acabar el tiempo para hablar de lo nuevo o de lo último que había quedado pendiente. Estas 7 cosas que sucedieron en el tiempo del mensaje, que se entiende que fue el mensaje que duró de la iglesia de Pérgamo hasta que comenzó otra nueva etapa para otra iglesia. Y aunque el mensaje siempre es adaptable a todos nosotros, en todos los tiempos, inmediatamente cuando lo recibieron, luego profético, y nosotros ya hemos explicado esto, en todos los tiempos y sobre todo en este final, es para general, es para todos, es universal sería el mensaje, y lo tomamos también para nosotros. Por supuesto que lo adaptamos, porque eso es lo que tiene el poder de la palabra, se puede adaptar para que nosotros podamos recibirlo y también ponerlo por obra. 7 cosas que sucedieron a partir del año 375, cuando Constantino incorpora el cristianismo al poder político, al poder que gobernaba esa tierra. El cristianismo dejó de ser perseguido a ser una mezcla. El cristianismo se convirtió en un lugar donde todos querían ser cristianos, porque el edicto que se había sacado es que el que no era cristiano no podía ser ciudadano romano y no podía ser un ciudadano de primera clase, para que todos nos podamos entender. Por lo tanto, muchas personas que no cambiaban su corazón, pero que le convenía tener el título de cristiano, se hacían cristianos, pero no se convertían, no cambiaban su vida. Y ahí se vino esta mezcla en la cual hizo grave daño a la iglesia, porque la gente venía, pero no se terminaba de convertir. Ahora, si hacemos un paralelismo para lo que sucede en estos tiempos, con nosotros, año 2021, después de este paso que todavía no terminó de pandemia, acá entendemos de que mucha gente no venía a la iglesia, estaban en los templos, pero que realmente no tenían esa plena conversión como cuando la iglesia fue perseguida. Y entonces acá vemos que este mensaje, ahora en este momento, es adaptable. Lo podemos tomar para nosotros tranquilamente, porque las vidas de los creyentes eran muy frágiles, eran muy light. Por lo tanto, cualquier circunstancia, muchos abandonaban y muchos dejaban de tener una identidad cristiana, y por supuesto no podían tener testimonio de hombres y mujeres que realmente eran discípulos del Señor. Año 375, entonces, ya cuando comienza la decadencia de la iglesia y la permisividad de la iglesia, y ese noviazgo ya comprometido para casarse con el mundo, comienza en el año 375 la iglesia, que fue fundamentada por la doctrina de los apóstoles, a la adoración a los santos y a los ángeles. O sea, los personajes que fueron o que eran muy conocidos como hombres de Dios, ya lo atribuían como un santo, y se comenzó también a adorar a los ángeles. Ese fue el primer paso
de la iglesia en Pérgamo. Después voy a hacer una explicación que voy a volver a recordar lo que dijimos el martes, al final de esto. Lo segundo, en el año 394 se comenzó a practicar la misa. Por primera vez en toda la historia de la iglesia, la misa arranca en el año 394 porque la iglesia ya había perdido identidad espiritual, había perdido cómo había nacido el principio pentecostal, la guía del Espíritu Santo, y entonces como estaba la mezcla y estaba filtrada la iglesia, para que todos nos entendamos, las autoridades que estaban de turno comenzaron a ceder y se comenzó a practicar dentro de la iglesia un paganismo, ¿no? Y con todo lo que significa una misa. Lo dije anterior vez, en algún momento podríamos hablar un poco de esto más extendido. Lo tercero, en el año 431, después de implementar la misa, se comenzó a implementar también la adoración a la Virgen. O sea, ya no era una buena mujer María, sino que ya era la Virgen que había que adorarle. Había que adorarla porque era la mamá de Dios o la mamá de Jesús. Lo tercero es que comienzan los obispos, que se llamaban así los pastores en aquel tiempo, ya cambiaron la vestimenta normal a una vestimenta de sotanas. Muy rápido, hermanos. En el 526 se incorpora la extrema unción, tomando el ministro la autoridad por encima casi de Dios, porque si es como que le daba el pase al cielo directo, esa extrema unción, para prepararlo. Para poder blanquear todo eso que hacían, o que comenzaban a hacer, comienza en el año 593 el dogma del purgatorio, o sea, que todas las personas, buenas o malas, si había alguna cosa que había que acomodar o arreglar antes de llegar al cielo, era pasar por un lugar que no existe en la Biblia y que no es una doctrina que nosotros practicamos, la del purgatorio. Entonces, finalmente todos se van a salvar y todos van a ir al cielo. Cosas que no dice las Escrituras, sino al contrario, que la salvación también se pierde. Y por último, en el año 600 se comenzó a usar el uso del latín y oraciones a la Virgen. Uso del latín y oraciones a la Virgen. Y entonces todo esto que se estableció como nuevo, comenzó a distorsionar la iglesia y comenzó a hacer la iglesia cambiada totalmente de lo que fue sus principios. Haciendo entonces este repaso, llegamos a todo lo que significa Pérgamo y todo lo demás, y hablamos un poquito también de cómo murió Antipas, un hombre que fue testigo fiel, dice el Señor, y que murió sin negar la fe, como uno de los primeros mártires delante del Señor. Muy bien, dos cositas ya para entrar a lo que nos quedó pendiente, y es que esta iglesia le dice al Señor que había permitido dos cosas en las cuales el Señor no estaba de acuerdo. Uno era Balaam, yo lo llamo el espíritu de Balaam porque sigue estando. Balaam fue el profeta que por codicia se vendió, se terminó cediendo a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Dios. Y lo segundo es la doctrina de los Nicolaitas, que es un espíritu religioso. Es más importante cumplir lo religioso que cumplir lo que Dios dice. Es más importante el lugar donde nos congregamos que el dueño del lugar donde nos congregamos, que es el Señor, la casa de Dios. Y entonces eso comenzó a dejar de lado a Dios, y lo que hicieron los Nicolaitas o el espíritu religioso es apartar al pueblo de la presencia de Dios y de la comunión con el Señor. Entonces todo esto era mucho más importante, los títulos, los logros personales o humanos, que realmente amar la presencia de Dios y servir a Dios con gozo y alegría en sus corazones. Muy bien, tres cositas que habíamos quedado pendientes y ahora arrancamos con todo para que en este lapso de tiempo que tenemos podamos incorporar esto. Primero, acá hay dos partes en estos versículos que figuran la espada aguda o la voz aguda de dos filos, la espada. Mire, eso está en el versículo número 12, que lo hemos leído, y luego lo encontramos en el versículo 16, al final dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y en el versículo 12 dice que el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Cuando esto se repite en tan pocos versículos, significa que hay un mensaje también
fuerte detrás de esto, y que el Señor Jesús le dice, no se olviden que yo soy el que lo sé todo, y el que con la espada de mi boca, con mis dichos, dice el Señor, con lo que yo dejé escrito, ellos le va a jugar en contra. O sea, lo voy a explicar como yo lo entiendo, a ver si usted también lo puede entender de esta manera. Es que nosotros, los seres humanos, podemos aplicar el texto y adaptarlo a mi conveniencia, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Y eso está mal, porque aunque me convenga a mí y aunque me gusta a mí, a veces no es lo que Dios quiere decir, ¿no? O lo que realmente Dios quiere. Hoy encontramos mucho de esto, que para tratar de legalizar algo que hacen, manipulan el texto, manipulan el contexto para tener un pretexto de amparar o solventar lo que ellos creen y la conveniencia en lo que ellos creen. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros acá? El Señor, la espada de Dios, que es la palabra en sí, es el poder de la palabra del Señor, no solamente corta cuando entra, derriba todos nuestros argumentos, nuestras posturas, nuestros preceptos, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra postura, nuestras fortalezas y nuestra forma de ver las cosas y aún nuestra doctrina. El poder de la palabra llega hasta lo más profundo de nuestro ser y si es necesario cambia nuestro interior, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra manera de ver las cosas. Por lo tanto, ese es el poder de la palabra. Pero como una espada que tiene dos filos, no solamente corta con todo eso cuando entra, sino cuando vuelve a salir, hace un corte desde adentro hacia afuera. Es una doble bendición que a veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando de nosotros muchas veces hemos estado equivocados en algo y el mismo poder de la palabra nos ha hecho ver, ¿no?, que habíamos estado equivocados. Entonces, esa palabra entró en nuestra vida para corrección, cortando lo que no estaba bien, pero al regreso comienza ese corte que hizo a la entrada, ese corte a la salida, para que pueda salir la verdad de nuestro interior. Mire, Dios es tan bueno con nosotros que nos exhorta para bendición, nos exhorta para un cambio y para poder implementar un tiempo nuevo, una nueva forma, que es a través del poder de la palabra. Con el espíritu de la boca del Señor, que es su voz, es su palabra, lo bíblico, es ese poder que nosotros necesitamos en este tiempo. No perder el poder que habíamos recibido antes, que hemos recibido de nuestros ancestros, de los que nos formaron, sobre todo en la doctrina que en este tiempo necesitamos mantenerla firme. Por lo tanto, hermanos queridos, yo creo que nunca está de más poder volver a solventar nuestras bases, volver a repasar lo que ya sabíamos, pero ampliarlo si es necesario y no olvidarnos de los fundamentos que el Señor Jesús nos dejó. Este mensaje a las iglesias hoy lo podemos hacer real a nosotros, porque el Señor nos dice, ojo, porque mi palabra va a derribar todos los argumentos que podemos tener como humanos, como sabios que nos creemos, como inteligentes que nos creemos. Sin embargo, el poder de la voz de su palabra transforma nuestra vida de una manera poderosa. Y sobre todo cuando me transforma en mi interior, entonces yo voy a poder ser un instrumento de influencia y un instrumento de poder con una base firme para, sobre todo en este tiempo, poder mantenernos en lo que nos dejó la palabra. En las Escrituras nos dice que somos los hijos del reino y que en nosotros está la verdad, porque la verdad conquistó nuestro corazón. Y nosotros tenemos que ser luz y sal en este mundo, pero no podemos dar una luz incierta ni una sal insípida, sino que tiene que ser el fundamento que nos dio la palabra. Por eso, si alguna palabra que hemos hablado corrige nuestras vidas, será para mejor. Y si corrige tu doctrina o tu teología o como sea, el Señor nos hará ver que tal vez nos hemos equivocado. Y sabemos que muchas cosas hablaron desde hace 25 años a la fecha, muchísimas cosas cambiaron. Y mucha gente que enseñó algo que lo creía, después termina
mandando un mensaje en las redes sociales pidiendo arrepentimiento y reconociendo que se habían equivocado. Pero ¿saben qué? Todo ese tiempo que enseñaron lo incorrecto, sembraron en muchas vidas que lo tomaron como real, como de Dios, y esa gente no va a cambiar. Si no viene un espíritu de arrepentimiento, si no le volvemos a predicar los fundamentos, esas personas no van a cambiar, aunque cambió el que las soltó, el que las enseñó en algún momento. Por eso creo, hermanos, de no equivocarme, que nosotros en este tiempo más que nunca volvamos a predicar el evangelio a los evangélicos, porque tenemos muchas vidas, muchos lindos hermanos, pero muy equivocados en los conceptos básicos de la palabra del Señor y sobre todo la doctrina. Cuando la doctrina se trastoca, se desvía la teología, se distorsiona la teología de Dios y entonces ahí cometemos errores o horrores que muchas veces no tienen arreglo porque las personas se toman de eso como para ampararse en lo que creen. Creo que estoy haciendo un paralelismo sobre estas cosas, pero esto no lo hablamos el martes, sino que hablamos que el Señor dice que si no se arrepiente, quiero leerle el texto para que lo tengamos bien presente. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué nos pide el Señor? Que en las vidas que están equivocadas se arrepientan, pues si no vendré a ti pronto, mira lo que dice el Señor, y pelearé contra ellos. O sea, Dios va a hacer una distinción. La verdadera iglesia que mantiene las cosas, es decir, la reprimenda es que vos o nosotros fuimos permisivos. Recibiremos lo que nos merecemos por haber sido permitidos. Pero contra lo que están haciendo mal, el mismo Señor dice que va a pelear contra ellos. Y yo no quisiera pelear con Dios jamás en mi vida porque sé que voy a perder siempre. Y entonces acá hay una sentencia. A más que una advertencia, es una sentencia. Porque si el Señor pelea, ellos pierden. El Señor siempre va a ganar. Y entonces tomémoslo de las dos maneras. El Señor advierte, pero hay una sentencia que si no hay cambio de arrepentimiento, las cosas no van a cambiar. Las cosas van a seguir siendo peor. Y por tanto el Señor dice, yo voy a pelear contra ellos. ¿Y qué va a hacer? La misma palabra que ellos enseñaron torcida, la misma palabra de Dios verdadera, los va a avergonzar, los va a cambiar y los va a transformar para revelar su pecado, para que se arrepientan. Si se arrepiente, Dios tiene perdón. Y si no se arrepiente, recibirán su castigo porque no aceptaron la mano extendida de nuestro Dios o el ofrecimiento al arrepentimiento que el Señor nos da. Lo digo de esta manera para que todos me lo puedan entender. Y creo, hermanos, que estamos en el tiempo en el cual nosotros necesitamos conocer la verdad de la palabra. Esto es fundamental, porque si no la misma palabra de verdad se nos va a venir en contra. A veces uno chequea lo que enseña, lo que uno predica, me pasa a mí, para ver si no me he equivocado en algún concepto, en algunas posturas, porque somos seres humanos y podemos errar. Y por eso uno tiene que escuchar lo que se dice. Yo escucho después lo que enseño, lo vuelvo a escuchar a ver si en algo he fallado. Y si me he equivocado, saldré a decirle, mira hermano, lo que yo dije es así. Nos hemos equivocado, no hemos entendido correctamente o nos dejamos llevar por el momento. Pero si necesitamos un cambio, bienvenido sea porque será para mejor. La segunda cosa que habíamos dejado sin hablar es que aquí habla, en el versículo 17 sobre todo, el Señor les vuelve a decir que el que tiene oído, o sea, que el que quiere oír va a oír, el que no quiere oír se va a hacer el sordo, como se dice. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, y ahí está clarísimo que el Espíritu es uno, pero las iglesias son varias. Al agregar el plural, somos todos. Todos, la iglesia de aquel tiempo, antes, durante, después y hasta ahora, cada una de las congregaciones de la iglesia en diferentes lugares, este mensaje nos acomoda, nos centraliza, nos guía para no cometer el error que ellos mismos cometieron. Ahora, el Señor le da una promesa que al que venciere, al que puede mantener la doctrina de la palabra y no se vaya de allí, dice, daré a comer del maná escondido. Bueno, esto tiene varias aplicaciones. Si la decimos todas, vamos a tener que hacer 2 programas, pero vamos a ir a aquellas que son las más
notorias, podríamos decir. Cuando el Señor habla de este maná escondido, cuenta una historia, lo podríamos ver en la Biblia, pero tendríamos que tener muy minucioso. Pero cuentan los que saben, los comentaristas también, que cuando Babilonia termina de conquistar a Israel, se dice que el profeta Jeremías, que era contemporáneo a ese momento, él fue el que guardó el maná que estaba escondido dentro de lo que era el arca del pacto. Usted sabe que en el arca del pacto había tres cosas. Había un recipiente con maná que había caído del cielo, que dentro del arca no se echaba a perder, porque la gloria de Dios cubría ese arca. Estaba la vara de Aarón, que había reverdecido como la figura de una nueva nación, de la dependencia de Dios y de la bendición de Dios que no se echa a perder. Cuando estamos con Dios, no nos echamos a perder. Cuando estamos con Dios tenemos la bendición de la eternidad. Y también estaban las tablas de la ley, esas piedras que fueron esculpidas, dice la Biblia, por los ángeles del cielo. Esa ley que no puede cambiarla nadie. Son los 10 mandamientos que en aquel tiempo fueron para ellos, fueron para todo el tiempo del reinado de Israel, y también es para nosotros hoy, porque aunque el Señor Jesús vino, todo lo que representa lo que es Israel, nada cambió, nada fue diferente, sino al contrario, sigue teniendo la validez desde el principio todo lo que significa los 10 mandamientos. Pero se dice entonces que para que ese maná no sea capturado por el enemigo, dice que Jeremías lo guardó en un lugar muy escondido. A eso le atribuyen esta porción donde dice que le daré de comer del maná escondido. Para ellos en ese momento, y ahora quiero que preste atención, era que eso no se conocía, porque ese maná fue escondido. Y si ellos no se dieron cuenta, acá el mismo Jesús está hablando de sí mismo, porque dice la Biblia que Jesús es el pan del cielo. Jesús es nuestro maná, que aunque figurativamente Jeremías lo haya escondido en un lugar, el Señor, él mismo está diciendo, si ustedes vencen y no se salen de lo que hemos enseñado y no se salen de mi amor y de mi presencia, yo les daré de comer del maná encendido. Tiene una relación también con cuando conmemoramos la cena del Señor, el cuerpo del Señor que es partido, que fueron repartidos entre todos los discípulos, que en este tiempo nosotros repartimos a toda la iglesia, a todos los hermanos, ese representa el cuerpo. Ese es el pan del cielo, en representación. No significa que el pan sea el cuerpo, pero representa. Por lo tanto, cada vez que participamos de la cena, nosotros hacemos memorial de esto, y la promesa que dice acá, ya la estamos participando, porque el maná del cielo, yo lo conmemoro cuando recibo la cena del Señor, cuando juntos participamos de la cena del Señor. Y lo segundo de esto es que es una revelación misma del Señor Jesucristo. Jesucristo fue escondido, escuche bien esto, escondido de los hombres que no tenían a Dios o que no habían sido llamados por el Señor. Pero aquellos que fuimos llamados por el Señor, se nos reveló Cristo, se nos reveló quién es el verdadero Mesías, se nos reveló quién es el verdadero creador de los cielos y de la tierra. Se nos reveló el Señor porque nosotros hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí tenemos la revelación de que Jesús es el verdadero maná del cielo. Los israelitas comieron esa porción de un pan liviano, pero era el tipo, el prototipo de lo que iba a venir realmente, que era nuestro Señor Jesucristo. Por eso acá el Señor se revela a sí mismo como el maná, y que le dará a los que vencieren, a los que vamos a llegar allí a su presencia. El Señor nos va a dar como corona, como premio, como reconocimiento, esta porción del maná del cielo, que no es otra cosa que nuestro mismo Señor. El sentir su presencia, su compañía, su cobertura, su amor, su misericordia, todo eso entraría
en lo que respecta a tener este maná del cielo. Y por último, no quisimos cortar nada, sino que hacerlo así derecho para poder tener este final de este mensaje tan poderoso del Señor Jesús a esta iglesia. Es lo que dice luego del maná del cielo. El Señor dice: y le daré, aparte de que puedan comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca. Yo no sé si usted ha escuchado algo sobre esto. Le daré una piedrecita blanca con escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y antes de meterle de lleno a esta piedrecita blanca, se dice que el profeta Jeremías esconde en una grieta en el monte Sinaí ese maná del cielo. Es interesante, usted esto lo puede chequear, tranquilamente lo puede chequear y lo puede ver. Ahora, con respecto a la piedrecita blanca, es un secreto, hermanos, es como algo encriptado allí. Porque, mire, lo vamos a leer otra vez. Y le daré, dice, siempre y cuando nosotros podamos vencer, siempre y cuando nosotros lleguemos a su presencia, dos cosas recibiremos: el maná, como hablábamos recién, y una piedrecita blanca, dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, o sea, nadie sabe ese nombre, sino aquel que lo recibe. Ahora, para poder entender esto, tendríamos que ver en toda la Biblia dónde figura esto, y la realidad es que no hay ninguna parte donde, por lo menos yo por ahora no tengo esta revelación, donde figure un nombre escrito. Tal vez lo más cercano a todo esto es cuando se sacan las piedras del Jordán. Usted se debe acordar que se sacan las piedras del Jordán y se sacan 12 piedras del Jordán, y en esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel e hicieron como un monumento, hicieron como un altar, por decirlo de alguna manera, con piedras lo levantaron así y adoraron a Dios, y entonces ahí nace o se termina de establecer la nación de Israel como un pueblo unido que iba a conquistar la tierra prometida. Tuvo que pasar el Jordán para que esto se pudiera realizar, y eso significa lo que yo entiendo, en mi humilde opinión, que nosotros tenemos que hacer. Hay varios Jordanes que tenemos que cruzar en nuestras vidas, espiritualmente hablando, ministerialmente hablando, pero hay uno que vamos a cruzar que será de esta muerte, hablando humanamente, hacia la vida eterna. Ese cruce que vamos a tener de dimensión también, porque nosotros hoy estamos aquí en esta tierra, pero cuando vayamos a la presencia del Señor nos iremos al cielo, al lugar celestial, a esa cuarta dimensión, o como usted quiera llamarlo. Ahí estaremos con el Señor y ahí estaremos en su presencia. Ese cruce que vamos a hacer, el Señor nos va a honrar con un nombre nuevo, que solamente nosotros conoceremos, dice, pero que también el Señor nos va a llamar por ese nombre. O sea, que todos nosotros, los que hemos recibido al Señor, si nos mantenemos fieles y llegamos a su presencia y vencemos, dice la palabra, nos vamos a encontrar que el Señor nos va a llamar con un nombre nuevo. Por supuesto, y entiendo que esto tiene que ser así, porque creo que cada uno de los nombres que usted tiene, que yo tengo, los pusieron nuestros padres. Te gusta o no te gusta el nombre, ya tenemos este nombre. Pero dice que cuando recibimos a Jesús nacemos de nuevo, y creo que a partir de ahí el Señor nos bautizó, y esto es mío personal, con un nombre nuevo, que lo recibiremos cuando venzamos y cuando lleguemos a su presencia. Entonces esa piedrecita blanca, ¿por qué blanca? Porque representa la santidad, el cielo, bueno, un montón de cosas. Ese nombre nuevo ya está escrito en el libro de la vida, ya está escrito en el corazón de Dios, y ese es usted y soy yo. Cada uno tenemos una corona para recibir y una piedrecita en la cual el Señor tendrá ese nombre nuevo, en el cual nos identificaremos con nuestro Padre eterno. ¡Wow! Apasionante la palabra del Señor, apasionante todo lo que nos deja el texto de la palabra, y apasionante hablar de su palabra, indagar en su palabra, profundizar en su palabra
y estar en medio inmerso de esta palabra. Y a la luz de esta palabra podemos entender muchas cosas de la vida y muchas cosas que hemos experimentado. Por eso, hermanos, qué bueno, hemos podido llegar hasta el final del mensaje de esta iglesia tan tremenda que fue Pérgamo, porque tuvo que soportar el trono de Satanás, los dioses paganos, el sistema político, el sistema cultural de ese lugar, pero es una iglesia que no negó el nombre del Señor. Y si algo no podemos hacer, iglesia, amigo, usted que me está escuchando, es que la iglesia no vamos a negar el nombre del Señor. Suceda lo que suceda, aunque avance las tinieblas, avance el trono de Satanás y nos persigan, vamos a mantener nuestra fe intacta hasta el final, porque esa fe nos llevará a su presencia para siempre. Le doy un abrazo a todos, un abrazo a la distancia, y qué bueno, hermanos, y le agradezco poder estar conectado a usted, poder pasar este tiempo juntos y poder terminar con este mensaje, por lo menos sintéticamente, en lo que se refiere a esta iglesia de Pérgamo. Recuerde, Pérgamo es un lugar alto, es un matrimonio que ahí vimos por qué se llama matrimonio, y también es un lugar donde la iglesia pudo mantener su fe hasta el final. Les mando un abrazo. Oren para que los enemigos de la iglesia que están adentro se arrepientan y cambien, y los enemigos sean consumidos por el Señor y la iglesia sea cada vez más santa, más sana, porque entonces veremos a nuestro Padre eterno. Les mando un abrazo, muchas bendiciones, y los espero el próximo viernes a las 20 horas con el mensaje que sigue, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Allí estaremos con la ayuda del Señor revelando esta palabra a la luz de las Escrituras. Un abrazo para todos. Esto ha sido la Iglesia Puertas Abiertas de Bendición, el pastor José Luis, quien habla de aquí de Mar del Plata, Argentina, a todo el mundo. Y recuerde, estamos orando para abrir un instituto a nivel nacional, mundial, como usted quiera ponerlo, y la señal es que 100 alumnos tengamos inscritos como para arrancar. Un abrazo. Bendiciones. Hasta la próxima. Si no ves la puerta abierta para ti, abre los ojos.